Mauricio, estuve solo unas horas, es que Ajá, el vuelo hizo escala allí, ajá, regreso y pues, o sea, yo llegué a las 8 de la noche a Roma y ajá. el siguiente vuelo salía hasta la mañana, entonces tuve oportunidad de ir en la noche al Ay, qué Trastevere, que no es el centro de la ciudad, es como pues el barrio que está pasando el río, pero pues ujú, pude caminar un rato por la ciudad al menos. claro. ¿Y qué te pareció de noche? Em, pues estaba chistosa, o sea, bonita, pero también un poco caótica. Había mucha gente en la calle bebiendo, Ujú, había muchos grafitis, pero y me tocó ver un choque, entonces, claro. pero había muchos edificios, no sé, que me parecían, eh, no sé, estaban bonitos. Estaba muy extraña la combinación, estaba muy atiborrada la ciudad, pero había mucha vida, entonces interesante. Me hubiera gustado estar más tiempo. Pues sí. Bueno, pues Mauricio, ya sabes, hay que ahorrar y para que estés un día más, efectivamente el Trastevere es el barrio que está detrás del Tevere, del río Tevere, es el nombre en italiano del Tíber. Y si les comparto esta imagen es porque en mi experiencia la verdad es que me impactó muchísimo. La primera vez que conocí Roma fue en el año 1998, que me hice la vuelta en tren por Europa con un amigo. Y entonces, claro, para ir al Coliseo, pues tomamos el metro y hay una estación del metro que pone así Coliseo. Yo me imaginaba que como en México, pues te ponen pirámides y luego todavía tienes que tomar, ¿no? Otros dos trenes para llegar a Teotihuacán. Y no, lo impresionante es que uno sale de la boca del metro y te encuentras el Coliseo así en toda su magnificencia y en todo su esplendor. Y claro, ese impacto de la historia romana, pues es uno de los elementos que me ha llevado a dedicarme a la Edad Media, porque considero que en Roma efectivamente están las raíces de esa cultura medieval y como iremos viendo, pues es esa mezcla de elementos latinos, romanos y germánicos de los que surge la civilización medieval y por lo tanto nuestra civilización. Entonces, bueno, a mí esta imagen me parece pues impactante, se las comparto con muchísimo cariño y vamos a iniciar un recorrido por la historia romana. No sé si alguno de ustedes ya llevó clase con el profesor Ernesto Schettino o con el profesor Miguel Ángel Batalla, pero bueno, como seguramente muchos de ustedes no, y en particular nuestros compañeros y compañeras del primer semestre no, vamos a hacer un resumen de esa historia romana para que entonces a partir de las bases romanas veamos a partir de las próximas sesiones y con base en la lectura de Peter Brown qué es efectivamente lo que ha cambiado y qué es lo que se mantiene y le vamos a dedicar por lo menos una clase y media al desarrollo del cristianismo, no porque los quiera evangelizar ni convertir a la verdadera religión, sino porque se trata de comprender la génesis de esa religión que transformó profundamente las estructuras de la civilización mediterránea antigua y generó una nueva civilización, porque como vimos desde nuestra primera clase, segunda clase, el cristianismo es el elemento cuestionador de la civilización medieval. Entonces, bueno, tienen aquí esta cronología muy sencilla, muy básica, donde podemos ver la historia de Roma dividida en cuatro grandes periodos. El primer periodo se extendería del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo y en ese periodo se desarrolló, floreció la civilización etrusca, ¿no? Toma su nombre de la ciudad de Etruria, y los etruscos fueron construyendo las bases de la cultura romana. En algún momento, los latinos, lo vamos a ver luego con detenimiento, bueno, se hicieron con el poder y fundaron en el año 753 la monarquía, que duró 200 años hasta el año 509. Como tal monarquía tenía un rey. Bueno, pues hubo vamos a llamarlo una rebelión contra del último rey y se instituyó la República, en la que el Senado romano tenía la capacidad de gobierno, de legislación y, por supuesto, militar, ¿no? La época republicana fue la época
de la gran expansión territorial romana. Como ven, duró prácticamente 480 años, desde el gran periodo romano. Y luego, a la muerte de Julio César y tras bueno, la crisis civil que se desata con la muerte del César, vamos a ver con detenimiento, se instaura en época de Augusto, en el año 27, el imperio que llega hasta el año 476 después de Cristo, que fue cuando tuvo lugar la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo, por un jefe germánico, ¿no? Pues claro, ese es el periodo al que nos vamos a dedicar fundamentalmente cuando hablemos de la transición. Ahora bien, el periodo imperial se divide a su vez en dos grandes lapsos de tiempo. El Principado, que se extiende desde el año 27 a.C., desde la época de Augusto, hasta el año 284 después de Cristo, y ese periodo se caracterizó por un gobierno personal del emperador, ¿sí? Pero controlado y equilibrado por el Senado. Así, el Senado sirvió como un contrapeso a las decisiones del emperador. Y por eso en todas las películas que vemos de Roma, pues siempre aparece el Senado ahí como un actor, inclusive en algo tan curioso como Gladiador, bueno, pues el que acaba con el mal emperador, pues es el propio senador, ¿no? Que participa con nuestro héroe en la película para intentar deponerlo. Y a partir del año 284, que hay una revolución militar, se establece el poder personal del emperador, que relega a un segundo plano al Senado. O sea, no desaparece, pero no puede matar a los senadores, son las grandes familias romanas de toda la vida, pero la relega a un segundo plano gracias a la fuerza militar que tienen estos jefes de legiones. Entonces, fíjese, a mí también me parece fascinante, estamos hablando de una civilización que dura pues más de 1000 años, o sea, desde el año 753 que se funda la monarquía hasta el año 476, es muchísimo tiempo. Y imagínense lo que es hablar de 1000 años de historia, ¿no? Por eso es una gran civilización y por eso marcó tanto la historia del mundo antiguo. Nosotros nos creemos mucho porque estamos en el año 2021, pero la verdad es que sin Roma no seríamos prácticamente nada. Ya iremos viendo cómo los romanos realmente inventaron todo lo que está determinando a nuestro mundo contemporáneo. ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Sí? Me interesa que tengan clara esta primera división cronológica. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los etruscos. Los etruscos son un pueblo de origen indoeuropeo que se asentó en la península itálica, en el centro de esa península itálica, y fueron formando los primeros poblados. No podríamos llamarles todavía ciudades, ¿por qué no? Pero son unos poblados que concentran a los habitantes que viven fundamentalmente de la agricultura, de la caza, por supuesto, y de la recolección. A lo que se suman, bueno, pues algunas actividades comerciales con los pueblos vecinos. Entonces, como ven, los etruscos están aquí y son vecinos de los latinos y de los sabinos. Y se relacionan entre sí a través de unos caminos que fueron organizando y que serían la base de las grandes calzadas romanas. Entonces los etruscos se van a expandir hasta un límite natural dado por su vecindad con los latinos y con los sabinos. Vamos a ver algunas imágenes de esta ciudad que se llama Tarquina, porque quedan este tipo de monumentos. La cultura etrusca, la cultura material, pues no es tan importante como la de Roma, aunque también vamos a encontrar espadas, escudos, lucernarios, que son esas lamparitas de barro para ir alumbrando con aceite. Pero lo que sí resulta sumamente interesante
son estas tumbas que se encuentran en ese pueblecito de Tarquino, ¿no? Y como ven, son casi camitas para poner los cadáveres de las personas nobles, y en toda esta zona intermedia se han encontrado restos de ofrendas agrícolas, de semillas, por supuesto, de animales, y en algunos casos de espadas. Parecen las casitas de los pitufos, lo que son tumbas redondas, y sobre ellas pues ha crecido la maleza. Entonces, bueno, es una cultura material que es más o menos pobre si la comparamos con la cultura material romana, pero bueno, finalmente los etruscos van a sentar las bases de esta cultura romana. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en algún momento de la historia, como ven ahí, no sé si se alcanza a ver, voy a bajar un poquito la diapositiva, en el año 750, porque no se alcanza a ver, ¿verdad? A ver, un Sí, sí se ve segundito. la ¿Sí? fecha. ¿Se ve la Sí fecha? se ve bastante bien la Sí, la diapositiva. fecha. Ah, perfecto. Y para que lo vean, desde el año 753, lo que ocurrió fue que hubo un proceso de evolución política, de tal suerte que uno de los miembros de los linajes más importantes de los etruscos organizó un gobierno colegiado con los jefes de los linajes latinos. ¿De dónde salen los latinos? Vamos a ver nuestro mapa, ¿no? Los latinos están justo acá, y entonces, como ven, el río Tíber, el Tévere, que queda como una frontera. Y entonces los latinos evidentemente también se quieren expandir sobre los etruscos, es decir, hay un momento de pugna política entre etruscos y latinos por el control, obviamente, de la región, y evidentemente por el control del río, con el que eso significa, ¿no? Fuente de abastecimiento de agua, recursos fluviales, vía de navegación, bueno, y obviamente todos los campos de cultivo del Lacio. Entonces, claro, la forma en la que se soluciona ese conflicto militar y político es en la reunión de ambos grupos a través de este sistema político, la conformación de un rey con un senado. Y ese senado está constituido por los jefes de los linajes latinos. Bueno, ese hecho político se tradujo en un elemento fundamental, que fue la fundación de la ciudad de Roma, ¿no? Como una ciudad. Y entonces, para fundar la ciudad, pues inventan la traza reticular, se dan cuenta que, imagínense, en una zona que está cercana al río, que es mejor pavimentarla para evitar los lodos, y se realiza una invención técnica que resultó fundamental para la historia de la humanidad, la introducción de la bóveda y el arco, porque la combinación de ambos sistemas permitiría construir puentes, calzadas, acueductos, templos, etcétera. No les voy a contar toda la historia de la monarquía romana, pues son 200 años y no es un curso de Roma, pero sí diremos que el rey más importante de este periodo monárquico fue Lucio Tarquino Prisco. ¿Y por qué fue el más importante? Porque decidió proteger a la ciudad de Roma con un recinto de murallas, sí, convirtiéndola en una ciudad fortificada, y puso en marcha los trabajos de la cloaca máxima, que como su nombre indica, pues era una coladera grande, ¿no? La cloaca máxima fue una de las grandes obras de ingeniería de la antigüedad y se construyó con el objetivo de controlar y encauzar las aguas del Tíber para evitar las inundaciones de la ciudad con las crecidas en la época de lluvias. Y a ello añadió dos elementos fundamentales para la ciudad: el foro, es decir, ese espacio público donde los habitantes de la ciudad se podían reunir, y el Capitolio, que era el lugar más importante por cuanto allí se encontraban los templos de las grandes
deidades, o de las deidades más importantes, que eran Júpiter, Juno y Minerva. Y esos tres dioses les conocemos como la tríada capitolina, es decir, la tríada que rige los destinos de Roma, Júpiter, Juno y Minerva, que como bien saben son los dioses griegos hechos latinos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, como ven, Lucio Tarquino el Soberbio tuvo un papel central al ir articulando la ciudad de Roma, como la vamos a conocer luego en su época de esplendor. Ahora, lo interesante de Roma también es que se fue construyendo en torno a estas colinas, ¿no? Las famosas 7 colinas de Roma, en torno al río. Estoy viendo si me pasan un video muy bonito que les quiero pasar. Entonces, como ven, cada una de esas colinas tiene su nombre: Capitolium, Aventinus, Caelius, Curinalis, ¿no? Y bueno, hoy en día el palacio del presidente de la República Italiana se llama el Quirinal, precisamente porque está establecido sobre la colina del Quirinal. Y como ven, aquí el río Tíber, que va irrigando toda esta región. Entonces, claro, lo fascinante es cómo los romanos lograron articular su concepción de la vida política con la propia orografía de la región de Lacio para aprovechar lo mejor posible esos recursos. Bueno, ¿cómo surgió la República? Ya les digo, siento no entretenerme demasiado, pero es que tenemos que llegar hasta el siglo XV y apenas estamos en el octavo antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, si están interesados, realmente les recomiendo muchísimo los cursos del profesor Miguel Ángel Batalla o de la profesora, el profesor Ernesto Esquetino. ¿Qué ocurrió para el cambio de la República? Bueno, en este año 509, la nobleza latina depuso al emperador Tarquino el Soberbio. Mariana, un favor, te acabo de enviar un vínculo de YouTube a un video precioso. A ver si lo puedes buscar en YouTube, en lo que yo dando la clase, para ponerlo justo al final. Vamos a tener que poner con tu compu, creo que se podrá, porque si no yo me voy a hacer lío con tanta cosa, pero para que lo veas buscando, es un video muy bonito que reconstruye esta ciudad, este espacio central de la ciudad de Roma. Muchísimas Sí, gracias, no se Mariana. preocupe, ya ahorita lo busco. Perfecto. Bueno, una vez que fue depuesto el último rey etrusco, pues los latinos se hacen con el poder. Y entonces acuñaron el concepto de soberanía. Fíjense, un concepto que no resulta tan cotidiano, ¿no? Fue acuñado en el año 509 a.C. por los romanos. Es decir, el poder reside en la asamblea de ciudadanos romanos. Ahora bien, como vimos en nuestra primera clase, ya hemos visto que ciudadanos no son todas las personas, ¿no? Son solamente aquellos varones mayores de edad, propietarios, casados, que, dada esa condición, pueden participar de la vida política romana. Y entonces esos ciudadanos romanos deciden constituir un gobierno que está conformado a su vez por 3 elementos: el Senado como cuerpo legislativo y ejecutivo. Ahí la importancia de los senadores, que son los miembros de las grandes familias patricias romanas, ¿no? Las magistraturas, que son los distintos cargos de gobierno dentro de la República. Y los magistrados no son únicamente los jueces. Los magistrados son todas las personas que ostentan un cargo público en la República. Si estuviésemos en Roma, yo sería un magistrado romano, ¿no? Porque tengo un cargo público que es el de coordinar nuestra ínclita carrera. Y los comicios. ¿A qué le suena comicios?
¿No han escuchado esa palabra? En época reciente. A ver, Daniel, creo que vi una idea que cruzó. Bueno, Eugenio levantó la mano. Eugenio, ¿Pueden ser asambleas? efectivamente, los comicios son las asambleas electoras, ¿no? Que van eligiendo a los miembros de las magistraturas, efectivamente. Entonces, como ven, el gobierno romano en realidad está constituido por tres grandes cuerpos: el Senado, el cuerpo de magistrados y los comicios. Y esa reestructuración política fue lo que explicó el rápido proceso de expansión militar. De tal suerte que a lo largo de todo el siglo IV antes de nuestra era, conquistaron la totalidad de la península itálica, ¿no? Y el famoso mito del rapto de las Sabinas lo que hace es reflejar literariamente este proceso de expansión y de fusión de las élites latinas con las élites que tenían alrededor, ¿no? A través, bueno, pues como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, a través de vínculos matrimoniales entre las familias más poderosas de un grupo y de otro. O sea, no otra cosa hizo Cortés cuando se casó con bueno, cuando tuvo como amante a la hija de Moctezuma, una vez muerta su mujer, Catalina Juárez. Bueno, lo mismo pasó en la península ibérica con la invasión musulmana, y lo mismo ha pasado siempre, ¿no? Es decir, las familias más potentes entablan vínculos matrimoniales para afianzar su alianza. Entonces, vamos a ver un mapita muy rápidamente para que ustedes vayan viendo la expansión, ¿no? Así estaba la península itálica al inicio del periodo republicano. Aquí tenemos a los etruscos en morado, en naranja tenemos a Roma y las ciudades latinas, en amarillo a la Liga Saminita y en rosa tenemos a la Magna Grecia y Sicilia, ¿no? Acuérdense que la Magna Grecia no es otra cosa que la expansión de la cultura griega por el Mediterráneo ya en la época más reciente. Y por supuesto, lo que tenemos en verde será la civilización cartaginense, una civilización que vive fundamentalmente del control de las rutas de comercio por el norte de África y el Mediterráneo. De tal suerte que este periodo de la historia va a estar marcado ni más ni menos que por la expansión de Roma, y en ese proceso de expansión chocará obviamente con los cartagineses, y ahí aparecen las grandes guerras púnicas en las que cartagineses y romanos se dan golpes durante 2 siglos y medio, y hasta que vamos a pasar a los elefantes de Aníbal por los Apeninos. Pero bueno, vamos a regresar un poquito para que vean en el mapa cómo se va realizando esa expansión romana, ¿no? Y ahí tienen esa expansión a lo largo del siglo III. Ahora voy a volver a la otra diapositiva. Y una vez que han conquistado la península itálica en su totalidad, entonces comienzan a expandirse por las Galias, Hispania, el norte de África y, por supuesto, el Mediterráneo oriental. Eugenio, por favor. Gracias, profesor. ¿La Liga Samnita son los sabinos? Exactamente, que se van organizando, ¿no? Para defenderse de Roma hasta el punto que ya no pueden defenderse del poder romano. Bueno, regreso a la diapositiva, aunque nos adelantamos en el mapa, para que vean la síntesis de esta expansión militar romana, ¿no? Decíamos, en el siglo IV conquistaron la totalidad de la península itálica, y entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo tendrán lugar las guerras púnicas. Y son unas guerras que realmente marcaron la historia de la antigüedad, a tal punto en que todos los historiadores romanos las van a recordar. ¿Y qué fue lo que permitió que los romanos ganaran? Una reestructuración de todo su sistema, ¿no? No solo militar, sino también social, porque fue la necesidad de imponerse a Cartago la que generó que todos los habitantes de Roma prácticamente participaran en el ejército. Y evidentemente, bueno, las familias senatoriales como generales de esos ejércitos romanos. Uno de los episodios pues, más interesantes y que todo el mundo marcó fue precisamente el paso de Aníbal por los Alpes, intentando llegar con sus elefantes a la capital romana
para vencer a los ejércitos romanos. Imagínense un elefante cruzando en medio de los Alpes y de la nieve. O sea, es una imagen realmente pues que a todo el mundo azoró. Además, en Italia pues no había elefantes. Cuando la gente vio su primer elefante en la vida, que no era en el zoológico, ¿verdad? Pues realmente se impactó. El caso es que finalmente los romanos se impusieron a los cartagineses y ello fue lo que permitió a partir del siglo II que muy rápidamente Roma se expandiera por todos los territorios en torno al Mediterráneo. Hispania, Galia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, el norte de África, Grecia, Macedonia, Asia Menor, Siria y Egipto, ¿no? De ahí la admiración que toda la Europa tuvo por el mundo romano. O sea, como en 150 años, 200 años como mucho, lograron conquistar toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, ahora sí volvemos a nuestro mapa, ¿no? Ahí tienen la península itálica completamente conquistada, se expanden sobre Sicilia y ahí sobre el Mediterráneo. Evidentemente, la conquista de Cartago les permite controlar estas rutas comerciales, llegan hasta Cirene y de ahí el gran salto tenía que ser forzosamente sobre Alejandría para controlar los recursos agrícolas provenientes del delta del Nilo y, bueno, evidentemente Jerusalén. Como ustedes bien saben, pues aquí estaban los enemigos de los griegos, o sea, los persas, y había que conquistar al imperio persa. Es en este contexto en el que Julio César tuvo un papel fundamental en la expansión romana. Como ven, del año 58 al año 52, César llevó sus legiones en contra de los galos. Aquí estaban, en este pueblecito galo, estaban aquí Asterix y Obelix, ¿se acuerdan? Conquistando, bueno, a los celtas y demás. Ahora, ¿por qué ha resultado siempre tan interesante la historia del César? Pues primero, por las propias hazañas militares. Pero segundo, porque la conquista de las Galias permitió a César convertirse en un actor político de primer orden en la República Romana, a tal punto que, como ustedes bien saben, se hizo con el poder y aquella famosa frase, la suerte está echada, pues viene a representar como un soldado, que en última instancia ese era César, un soldado decide tentar a su destino y atacar a la propia República Romana para hacerse con el poder. Para entonces, bueno, César ya había hecho todo su cursus honorum y por lo tanto tenía la experiencia necesaria para enfrentar a la República. A la muerte de Julio César, además la conocemos perfectamente, seguramente esto lo vieron en historiografía cuando leyeron las vidas paralelas de Plutarco o cuando leyeron los 12 Césares de Suetonio, ¿no? Cómo se muere y entonces los idus de marzo lo apuñalan, tú también, bruto, ¿no? Ya, le hacen su monumento, la pira, lo deifican, ¿no? A la muerte del César lo que ocurrió fue claramente una crisis política. Ahora bien, la gran pregunta es ¿por qué mataron a Julio César si era tan bueno? La respuesta es muy sencilla. El Senado romano, ¿no?, que se sentía detentador de esa soberanía por cuanto representaba a los linajes latinos, no quería un poder dictatorial, es decir, que una sola persona controlara los destinos de Roma. Y esa fue la gran acusación contra Julio César, que se había convertido en un dictador. Fíjense, tan dictador que le cambió el nombre a los meses y le puso su propio nombre. ¿Cuál es el nombre de César? ¿Qué mes lleva el nombre del César? Julio. Julio. Así que cuando vayan a Julio Regalado, ¿verdad? Piensen en el gran Julio César, ¿no? Así, es tanta la soberbia de Julio César que le impone su nombre al cómputo del tiempo. Entonces, claro, los senadores romanos que querían un gobierno pues colegiado y demás están horrorizados frente a ese poder que consideran dictatorial. Pero claro, como César tiene el apoyo de sus legiones, ahora vamos a ver cuántos soldados constituyen una legión, la única forma que había para acabar con Julio César pues era a través del asesinato en los idus de marzo. Lo interesante es que César dejó este espacio ya realmente articulado. Y vean qué interesante, están marcadas con las espadas las principales victorias del César a lo largo del imperio, pero me interesa que ustedes resalten o remarquen estas rayitas así
pues que se van degradando, porque ya en época de Julio César se ha comenzado la expansión sobre la Mesopotamia y algo fundamental sobre Egipto, ¿no? Y de ahí el rollo de la famosa nariz de Cleopatra y las pugnas entre César y Marco Antonio, precisamente por los amores de Cleopatra, que en última instancia no nos importa si la nariz de Cleopatra era bonita o fea, sino cómo a partir de la unión con Cleopatra, pues los romanos podían conquistar Egipto sin necesariamente llegar a la fuerza de las armas. Bueno, esas guerras se van a resolver en estos triunviratos. El primer triunvirato estuvo conformado por Craso, Pompeyo y Julio César. Porque claro, eran tan fuertes los generales romanos que dijeron, bueno, en lugar de hacer uno solo, pues hagamos un gobierno colegiado de 3. Lo que pasa es que pues muy rápidamente se empezaron a pelear, ¿no? Y les ganó Julio César en la batalla de Farsalia, en el Adriático. Una de las grandes batallas navales en el año 48. César se impone en el poder, gobierna con esta forma dictatorial, y entonces a la muerte del César, o tras el asesinato del César, y con el objetivo de recomponer esa vida política, se forma un segundo triunvirato. Marco Antonio, el enemigo del César, Octavio Augusto, sobrino del César, y Lépido. Y bueno, ese triunvirato, como se imaginarán, duró muy poquito porque cada uno tenía las ambiciones de ocupar el lugar del César, y finalmente el sobrino, Octavio Augusto, derrota a sus enemigos en la batalla de Actium en el año 31 antes de Cristo. De tal suerte que 4 años después, en el año 27, el Senado romano nombra a Octavio Augusto como imperator. ¿Qué significa imperator? Esto, chicos, es fundamental para nuestro curso de Edad Media. El título de emperador significa literalmente el jefe de los ejércitos. El imperium, representado por la bengala de general que tienen todos los reyes en sus manos, no es otra cosa que la capacidad suprema de mando militar. Ese es el imperium. Repito, el imperium es el mando militar supremo sobre todos los ejércitos de Roma. Entonces ahí lo interesante es que es el Senado el que le concedió a Octavio el título de imperator, de emperador. O sea, él controlaba todas las legiones de Roma. Y fíjense qué interesante, así son los romanos, después de pasarse 25 años peleando entre ellos, con el triunfo del César, se logra, o sea, en este caso Octavio Augusto, se logra la paz en el imperio. Por eso se llama la Pax Augusta, ¿no? Y luego, claro, dado que controla a todos los ejércitos, él puede imponer la paz en todas las provincias romanas. De ahí que se llama la Pax Romana. Y entonces, fíjense, eso es fundamental porque va a generar el concepto de guerra justa. La guerra tiene como objetivo fundamental imponer la paz. Y fíjese, es tan bonito que entonces Augusto se manda a hacer su retrato como emperador, es decir, como general en jefe de los ejércitos romanos, y allí nos aparece con esta maravillosa coraza, con su cara augusta, ¿no? Porque está, claro, en la gloria, y con este dedo que señala hacia el futuro. Cuando Carlos V se manda a construir su escultura, tallar su escultura, fundir, mejor dicho, su escultura como emperador por los Bruni, en realidad en lo que está pensando es efectivamente en la estatua de Augusto que se conoce perfectamente. Y para, bueno, pues darle una mayor imaginería, Augusto va a ser retratado también como pontífex romano, que es aquí aparece con este tocado en la cabeza, Pontifex Maximus, y luego finalmente como senador, es decir, pues como alguien que participa de esa vida política. Y para conmemorar su victoria militar, Augusto manda a construir en Roma, muy cerquita del Tíber, al lado del Tíber, esta Arca de la Paz, la famosísima Ara Pacis.
que va narrando las batallas de Augusto, pero al final esas batallas terminan en la imposición, insisto, de la paz romana. Así estaba antes, ¿no? Estaba medio rota, medio sucia y demás. Le hicieron trabajos de restauración y así nos aparece ahora con todos los senadores romanos tocados con sus coronas de laurel y sus togas como signo y símbolo de sabiduría. Y aquí les presento al Arapachis en su esplendor renovado, por supuesto, al interior había un fuego eterno que simbolizaba el fuego y la civilización romana llevada por el mundo, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre allí? A partir de la instauración del imperio, pues hay que reorganizar esa enorme entidad geopolítica que es el imperio romano. De tal suerte que ocurre una primera división en época de Augusto. Fíjense, estamos aquí en el año 27 antes de Cristo. Las provincias romanas se van a dividir en dos, en las provincias senatoriales, que son las que ven en verde, y las provincias imperiales. ¿Eso qué significa? Que todos los territorios que están en color verde pagar tributos para sostener al Senado. Todos los territorios que están en amarillo van a generar tributos y a pagar impuestos para sostener al emperador y la corte imperial. Fíjese, estamos realmente ante una reforma administrativa donde el Estado es capaz de extraer recursos de esas provincias para el funcionamiento del propio Estado. Es decir, cuando decimos provincias imperiales, no es solo para que el emperador coma todos los días, sino que de esos impuestos se sufragan todos los cargos públicos que dependen del emperador, empezando obviamente por los generales romanos, pagarle a las legiones y los distintos cargos administrativos en el imperio, ¿no? Entonces, provincias senatoriales y provincias imperiales. Pero vean cómo también en época de Augusto se han incorporado plenamente Alejandría al imperio y obviamente el delta del Nilo, se han establecido perfectamente en el Mediterráneo oriental, de ahí la importancia de Palmira. ¿Se acuerdan ustedes que sufrimos mucho cuando los talibanes destruyeron Palmira? ¿No? No, los talibanes no, el califato, ¿no? Destruyó Palmira porque, bueno, pues aquí estaban estas grandes construcciones romanas de época augustea. ¿Cuál es la importancia de establecerse aquí en Palmira? Pues la de toda la vida, entrar en contacto con los ríos Tigris y Éufrates, obviamente con esta ruta comercial, y por supuesto hacerse con el control del paso entre el Mediterráneo y Oriente significará siempre la ruta de la seda, los recursos del imperio chino, etcétera, etcétera. Pero vean también cómo en época augustea se acaban estableciendo prácticamente las fronteras del imperio romano. Aquí, en torno al río Rin, ¿no? La actual división entre Francia y Alemania, y por supuesto aquí el río Danubio que llega hasta el Mar Negro. Y se establece, por tanto, la idea del limes, lo voy a poner en nuestro pizarrón para que quede más bonito, el limes, que es la frontera. Una frontera que es, por supuesto, militar, además hay fortificaciones a lo largo de todo el limes, una frontera que es política, pero también que es cultural, porque de este lado del limes estamos la gente civilizada que hablamos latín y bebemos vino, y del otro lado del limes está toda la gente barbárica que bebe cerveza, tiene los pelos largos, viste con pieles de oso y usa sandalias así de cuero. Gente que no está romanizada, civilizada y que por lo tanto pues no son como nosotros, que sí estamos civilizados, ¿no? Es decir, se establece una frontera cultural entre civilización y barbarie muy nítidamente ya en época de Augusto. Vamos a hablar a lo largo de las próximas clases sobre cómo los habitantes considerados barbáricos por los romanos, pues van a ir penetrando en el imperio y todo lo que eso significó como transformación de la civilización romana. Bueno, Augusto, una vez que ganó las batallas,
va a llevar a cabo una importante labor de construcción en todo el Imperio Romano y particularmente en Roma. Por eso le llamamos la monumentalización de Roma, que se da en época augustea. Y entonces, a partir de lo que hace Augusto, bueno, sus siguientes sucesores van a darle una mayor magnificencia a Roma. La construcción de obra pública es uno de los mejores vehículos de legitimación política. Por eso, cuando ganó el PG la Ciudad de México, lo primero que hizo fue el segundo piso. Ahora que es presidente, quiere construir un nuevo aeropuerto y un tren en Chiapas, ¿no? Todos los políticos se han legitimado a lo largo de la vida construyendo obra pública. Bueno, eso es una invención de Augusto y no nadie se puede atribuir esa inventiva. Bueno, van a ver que se va a construir el teatro, que luego sería reformado en época de Pompeyo, no, perdón, que fue en época de Pompeyo y fue reformado en época del propio Augusto. Se creó la Basílica Julia como el templo para Julio César y, como ven, a partir de esos trabajos de arquitectura, el gran Vitruvio, ¿no? Aquí está Vitruvi, el gran Vitruvio, va a construir su tratado de la arquitectura, que sería tan importante ya en la época del Renacimiento. Mariana, no sé si has logrado localizar el, el video. Sí, ya lo tengo, incluso ya está abierto en mi En tu buscador para cuando computadora. me indique. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un par de imágenes en las diapositivas, ¿no? Para que vean cómo se vería en la reconstrucción del dibujo, ese foro, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos es esto, lo que había antes era esto, absolutamente pues nada que ver. Y este es el foro romano, como les decía, era el lugar más importante de la ciudad romana porque ahí tenía lugar la vida política. Ahora en el video vamos a ver cómo estaba estructurado. El templo de Castor, pues bueno, solo le quedan estas tres columnitas, no es nada, y a partir de ahí pues hemos tenido que reconstruir. Es el pórtico de Octavio en torno al río, ¿no? Nos quedan muy poquitas cosas. Este es un modelo de teatro romano que se va a difundir por todo el imperio. Tendríamos las gradas, el escenario, la escena, debajo toda ¿cómo se llama? La tramoya, y aquí por supuesto estos jardines para que la gente se recreara en medio del espectáculo. Y como ven, su techito para proteger a la gente del sol y de la lluvia, ¿no? Aquí tenemos esta parte de Roma, aquí está el teatro, aquí está el Coliseo y el río Tíber. Teatro de Marcelo. Ahora lo vamos a ver en el videito que nos va a pasar Mariana. Y bueno, lo que ocurre en la ciudad de Roma se toma como modelo y se repite en todas las capitales de provincia. Aquí les tengo un ejemplo cualquiera, ¿no? En Cartagena, el teatro romano sigue el mismo modelo y obviamente esos teatros romanos pues van representados los senadores y las autoridades de la ciudad. Aquí, bueno, pues las clases medias, ¿no? Y hasta arriba el populus siempre de pie, ¿no? Ahí arriba donde uno necesita un tanque de oxígeno porque es tan alto que ya no alcanzas a ver ni a respirar. Como cuando vas a ver a, yo qué sé, ustedes ya no vieron a Juan Gabriel, ¿no? En el Auditorio Nacional, que tienes que ir ahí hasta arriba, o a Luis Miguel, ¿no? No sé a quién, a Maluma, no sé a quién ha tocado últimamente en el Auditorio Nacional, pero como ven, nuestro Auditorio Nacional es una réplica exacta de un teatro romano cualquiera de toda la vida. Y este otro, pues, que es un teatro precioso, es el Teatro de Mérida, que durante el verano se sigue utilizando y se recrean las obras de teatro romano. ¿No? Entonces, como ven, tenemos el mismo elemento. Aquí tenemos el escenarium, ¿no? La escena principal, el púlpito donde hablan, la orquesta, la cavea, los vomitoria, que son las puertas de entrada, y aquí en la parte más alta, como les digo, se congregaba la plebe que asistía de pie. Entonces, como ven, son auténticas infraestructuras construidas ya en el siglo primero.
Cuando murió Augusto, ¿por qué no? Se mandó a hacer un mausoleo, ¿no? Se lo hizo, ya queda muy poquito, quedan estos arbolitos. Aquí tenemos el mausoleo de Augusto y por supuesto la tumba de Augusto que acabó convirtiéndose en fortaleza, que es el famosísimo Castel Sant'Angelo, donde estaría enterrado. Mariana, te cedo a ti la pantalla para que porfa, yo voy a dejar de compartir para que porfa nos puedas compartir ese video. Sí, claro, igual quería hacer como un pequeño Adelante. aporte que también en Tarragona, en Cataluña, está pues este foro muy bien conservado y que pues incluso hay gente que hace como asociaciones, no sé cómo decirlo, pero que se juntan y hacen como las recreaciones de las, pues de las distintas pues, peleas que tenían los gladiadores, ¿no? Igual supongo que ha de ver como videos en YouTube, bueno, es que yo lo vi en mis clases, pero igual a lo mejor hay pues hay videos en YouTube que ahí pueden pues encontrar estas escenas, pues que se me hacen bastante simpáticas. Igual lo puedo buscar a ver si les puedo compartir un poquito. Y bueno, pues ya pasamos al video. Ahorita me dicen si se ve la pantalla, por Silenciaste tu audio más bien. sí, es que era para... ¿Ya se ve? Se ve. Ya se ve. Sí, bueno. em, sí lo escuchan, ay, perdón, si lo escuchan, es que luego, No. ¿no? Em, ya, creo que ya. De 1000 pasos del mar. Este lugar puede ser fácilmente traspasado por el río y gracias a sus cercanas colinas se puede fácilmente amurallar. La muralla romana antigua abrazaba 7 colinas. Roma se fundó originalmente en la colina Palatina hacia el 753 a.C. En el Monte Capitolino es donde más edificios sagrados hay. Entre ellos el más importante es el Templo de Júpiter, el dios supremo. La parte del monte que mira hacia el norte firmemente amurallada se llama Arx, que significa en latín ciudadela. Una moneta. Donde se hacían las monedas de metales preciosos. Más baja del Capitolio está el cartas se conservan. Bajo los montes Capitolino y Palatino. Mariana, perdón, se está cortando un poquito el video. Sí, no sé si lo podrías regresar otra vez y ponerlo desde el Sí, principio. sí, igual voy a dejar de compartir mi propio video para ver si así em, ya no se traba tanto. La ciudad de Roma se sitúa a 20.000 pasos del mar. Este lugar puede ser fácilmente traspasado por el río y gracias a sus cercanas colinas se puede fácilmente amurallar. La muralla romana antigua abrazaba 7 colinas. Roma se fundó originalmente en la colina Palatina hacia el 753 a.C. En el Monte Capitolino es donde más edificios sagrados hay. Entre ellos el más importante es el Templo de Júpiter, el dios supremo. La parte del monte que mira hacia el norte firmemente amurallada se llama Arx, que significa en latín. Más alta del Arx se encuentra el templo de Juno Moneta, donde se hacían las monedas de metales preciosos. De aquí viene la palabra moneda en español. En la parte más baja del Capitolio está el tabulario, que es un amplio edificio donde el correo y las tábulas y cartas se conservan. Bajo los montes Capitolino y Palatino está el Foro Romano. En aquella zona hubo una vez un gran lago,
que se secó cuando el agua se desvió al río Tíber por medio de una cloaca subterránea llamada Cloaca Máxima. Después de secarse, esta zona se convirtió en el espacio público más importante de la Roma antigua. Un gran número de gente venía cada día al Foro Romano. Era el lugar más célebre y concurrido de la ciudad, rodeado por muchos edificios públicos. Esta es la Basílica Emilia, que junto con la Basílica Julia es el edificio más grande del Foro. Las basílicas solían ocupar un lugar preferente en el foro de las ciudades romanas. En la antigüedad, basílica era un edificio público donde se hacían muchos negocios y tribunales de justicia. Más adelante, los cristianos aprovecharon la forma basilical para utilizarla como recinto religioso oficial para la celebración de la liturgia. Siglos más tarde, cuando el imperio se volviera oficialmente cristiano, el término se usó también para referirse a iglesias grandes o importantes. En este sentido se utiliza hoy la denominación tanto en el punto de vista arquitectónico como religioso. Junto a la Basílica Emilia, en la parte del foro llamada Comitium, se localiza la Curia, que es el edificio donde se reúne el Senado romano. El Senado consta de 600 senadores, ciudadanos nobilísimos que antes de la época imperial de César tenían el poder más alto en la República Romana. Ante el Comitium hay un lugar en alto donde los oradores hablaban al pueblo. El nombre de este lugar es Rostra, porque en el frente se ponían de adorno los rostros de los barcos capturados por los romanos, el plural de rostrum, que se le llama a la parte férrea que sobresale de la proa de los barcos y que se utilizaba para atacar y hundir naves enemigas. Muchos oradores ilustres como Cicerón ascendían a la rostra para orar al pueblo. De los templos romanos, el más pequeño era ciertamente el templo de Jano. También era el más viejo. Este templo tiene 2 puertas que están siempre abiertas, que solo se cierran cuando por todo el imperio del pueblo romano la tierra y el mar están en paz. Estas puertas se cerraron solo 2 veces desde la fundación de Roma hasta el régimen de Augusto. Augusto las cerró por tercera vez en 700 años cuando venció a Marco Antonio en la batalla de Accio. Al otro lado del foro está el templo de Vesta, que tiene una forma redonda. Vesta es la diosa del fuego y de las cosas domésticas, en cuyo templo un fuego eterno arde. 6 vírgenes vestales, hijas de romanos ilustres, se elegían para cuidar que el fuego de Vesta nunca se extinguiera, pues el fuego siempre ardiente significaba Roma, ciudad eterna. Junto al templo de Vesta se encuentra la Regia, casa del Pontífice Máximo, casa donde alguna vez vivieron los reyes romanos. El Pontífice Máximo es el sumo sacerdote, prefecto de todos los demás sacerdotes romanos. El oficio de los sacerdotes en Roma era hacer sacrificios de animales a los dioses y curar las cosas divinas. Delante de la Regia está el templo dedicado a Cayo Julio César, que se llama Templo del Divino Julio. César, como algunos otros emperadores romanos, lo hicieron Dios después de su muerte y lo llamaron divino. El templo del Divino Julio fue edificado por su sobrino Augusto, en el mismo lugar donde su cuerpo fue cremado por los ciudadanos de luto. A cada lado de la Basílica Julia está situado un gran templo. A la derecha, bajo el declive del Capitolino, el templo de Saturno, y a la izquierda, el templo de Castor y Pólux. El templo de Saturno es el erario del pueblo, o sea, el lugar donde se pone el dinero público y se conserva. Este templo antiquísimo se destruyó en un incendio y se volvió a hacer. El templo de Castor y Pólux está dedicado a los dioses Castor y Pólux, hijos gemelos de Júpiter, a quien los romanos pedían ayuda en las peleas. Entre este templo y el templo del Divino Julio, el Senado y el pueblo de Roma le construyeron un arco de mármol al victorioso Augusto después de la batalla de Accio. Enfrente del tabulario están los templos de la Concordia y del Divino Vespasiano. El templo de la Concordia se edificó después de una larga discordia entre 2 facciones enemigas en las que se había dividido el pueblo romano, los patricios y los plebeyos.
se construyó el templo cuando se restituyó la concordia entre los ciudadanos. Cerca de este templo está la cárcel. Hoy en día se alza una iglesia renacentista encima de ella y se pueden visitar las antiguas mazmorras bajo la iglesia. El templo del divino Vespasiano lo construyeron sus hijos, Tito y Domiciano, tras la muerte de su padre. Justo a un lado de este templo están los pórticos de los 12 dioses y diosas, donde una estatua dorada de cada dios se encuentra dentro de cada pórtico. Quizá te preguntes, ¿cómo se sabe que un lugar como este se veía así? Si lo único que queda son cimientos y alguna que otra columna. Estos restos nos ayudan a ver la escala y dimensiones que tenían los edificios. Además se conservan edificios enteros de esa época e imágenes de los edificios en monedas antiguas. Pero lo más importante de todo es que se conservan los libros de Vitruvio. Pero eso ya lo veremos en otra ocasión. En Roma había muchos edificios públicos. Hoy exploramos los que rodeaban el lugar más importante de la ciudad. Si te interesa ver una segunda parte en la que exploremos otras tipologías de edificios como estos, deja tu like y suscríbete para ver más videos como este. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que es un video muy bonito y además esto me lo pasó Lucía, mi esposa, que también es profesora, como saben, ella da clases en la náhuac y encontró este video que me parece muy bien armado, muy bien reconstruido, pero lo que más me gusta es que fue hecho por un mexicano, claramente se nota por el acento. Te pido, Mariana, porfa, si lo puedes subir a nuestra aula virtual de Google para quien, bueno, lo quiera ver de nuevo, se pueda acercar, pero la reconstrucción que hace este muchacho realmente es magnífica. No sé si tenemos aquí alguna preguntita. Ah, no, era lo del audio. Perfecto. Bueno, pues ya se hicieron una idea de cómo estaba el Foro Romano, la parte central en época augustea, así se conoce a este periodo de construcciones. Y claro, después de Augusto inicia una sucesión de emperadores romanos que vamos a ver a partir de ahora. Tras la muerte de Augusto se instaló la dinastía Julio-Claudia. Se llama así porque eran los descendientes de la familia de Julio